Una reunión privada a puerta cerrada dentro de un centro comercial de lujo se vuelve repentinamente violenta cuando una amante celosa golpea la cabeza de una mujer embarazada contra un gran espejo, creyendo que nadie la protegerá. Ella no tiene idea de que el momento brutal dejará sangre en el cristal y pruebas que no se pueden borrar. Y ciertamente no sabe que el poderoso padre de la víctima ha regresado, trayendo la ley, la verdad y consecuencias que no se pueden evitar. Lo que sigue es un frío desenlace de cobardía, abandono y complicidad, que termina dentro de una sala de tribunal y detrás de puertas de prisión que se cierran de golpe. Háganos saber desde dónde está mirando y qué hora es para usted. Deje un comentario a continuación y quédese con nosotros hasta el final. Isabella Carter llegó al exclusivo centro comercial justo después del mediodía, cuando los pasillos estaban lo suficientemente tranquilos para respirar, pero lo suficientemente concurridos para desaparecer en ellos. Los suelos pulidos reflejaban la luz suave desde arriba, y el aire llevaba el leve aroma a perfume y tela nueva. Se movía lentamente, con una mano descansando instintivamente sobre su estómago, ajustando su paso al ritmo constante que su cuerpo ahora exigía. Con 7 meses de embarazo, cada paso requería atención, cada giro un cálculo. No había planeado quedarse mucho tiempo, solo un recado, una parada, y luego a casa. La fatiga persistía detrás de sus ojos, una presión sorda que se había vuelto familiar durante las últimas semanas. El estrés la había seguido más tiempo del que le gustaba admitir, instalándose en sus músculos y en sus pensamientos. Se concentró en respirar de manera uniforme, recordándose a sí misma que el niño era lo primero, que la calma importaba más que la velocidad. Fue entonces cuando Vanessa Moore se interpuso en su camino. El movimiento fue repentino, pero preciso, como si estuviera cronometrado. Los tacones de Vanessa hicieron un suave clic contra el mármol cuando se giró para mirarla de frente, su expresión ya compuesta, ya afilada. No había sorpresa en sus ojos, solo reconocimiento e intención. Isabella redujo la velocidad hasta detenerse. Por un breve momento, ninguna habló. Los compradores pasaban a cierta distancia, sus conversaciones mezclándose en un murmullo inofensivo. Vanessa rompió el silencio primero, sus labios curvándose en una sonrisa contenida que no llegaba a sus ojos. «Deberíamos hablar», dijo. «Solo por unos minutos, en algún lugar privado». Isabella sintió que su pecho se apretaba. Había imaginado este encuentro antes, lo había ensayado en su mente durante noches de insomnio, pero nada la preparó para la realidad de Vanessa, parada allí, tan cerca, tan segura. Consideró darse la vuelta, fingiendo que no había escuchado, pero la idea de causar una escena en el pasillo abierto le hizo un nudo en el estómago. La gente estaba mirando, aunque solo fuera casualmente. No quería atención, no quería susurros. «No creo que este sea el lugar», respondió Isabella en voz baja. «Esa es exactamente la razón», dijo Vanessa. «Solo tomará un momento». Isabella vaciló. Su instinto le decía que se fuera, pero otra parte de ella quería que la conversación terminara. Quería que lo que fuera, esto terminara sin testigos. Asintió una vez, a regañadientes. Caminaron juntas hacia el baño de mujeres, reservado para clientes VIP, escondido del flujo principal de tráfico. La puerta se cerró detrás de ellas con un sonido apagado, sellando el ruido de todos ellos. Por dentro, el espacio estaba inmaculado, suavemente iluminado, diseñado para la comodidad y la privacidad. Espejos cubrían las paredes, reflejando sus figuras desde todos los ángulos. El silencio presionaba. Vanessa se giró primero, su postura relajada, su voz baja.
Te ves cansada, dijo. El embarazo hace eso, según he oído. Isabela no respondió. Se quedó cerca de la entrada, manteniendo su distancia, su mano todavía sobre su vientre. Vanessa continuó, su tono cambiando sutilmente. Imagino que es agotador, aferrarse a algo que ya se está escapando. Las palabras aterrizaron con intención. Isabela sintió el aguijón, pero mantuvo su expresión firme. Había aprendido a contenerse, aprendido que reaccionar solo alimentaba la crueldad. Estoy aquí por mi hijo, dijo uniformemente. Si tienes algo que decir, dilo. Vanessa se rió suavemente. Siempre la víctima, siempre fingiendo fuerza. Dio un paso más cerca. El aire entre ellas se volvió pesado. La voz de Vanessa se agudizó, cada frase cortando más profundamente que la anterior. Habló de fracasos, de valor, de inevitabilidad. Habló como si tuviera el derecho, como si Isabela fuera un inconveniente que había abusado de su bienvenida. El pulso de Isabela se aceleró. Se concentró en mantenerse firme, en el calor bajo su palma, en la presencia constante de la vida que estaba protegiendo. No levantó la voz, no insultó de vuelta. No estoy aquí para pelear, dijo. Solo quiero irme. Bien. Vanessa ignoró la petición. Se acercó aún más, invadiendo el espacio que Isabela intentaba mantener. El espejo detrás de Isabela reflejaba la distancia que se estrechaba, la tensión visible en sus rostros reflejados. Isabela dio un paso atrás sin pensar, su cuerpo respondiendo antes de que su mente pudiera ponerse al día. Su espalda encontró la superficie fría del cristal, el contacto enviando una aguda conciencia a través de su columna vertebral. «Quédate donde estás», dijo Vanessa. Su voz ya no fingía civilidad. El aliento de Isabela se cortó. Sintió la presión del espejo en su espalda, la falta de espacio para retirarse. Su mano se apretó sobre su estómago, un reflejo protector. Ella no sabía que, en ese preciso momento, su esposo estaba sentado en el vestíbulo de abajo, eligiendo no entrar. Ella no sabía que él estaba cerca, lo suficientemente cerca para intervenir, pero deliberadamente ausente. Vanessa se inclinó, sus ojos duros, sus palabras goteando desprecio. Cada frase despojaba los últimos rastros de moderación. Isabela podía sentir la tensión acumulándose, enrollándose apretada entre ellas. Su corazón latía con fuerza. La habitación se sentía más pequeña, el aire más delgado. Dio otro medio paso atrás, aunque no quedaba ningún lugar a donde ir. El espejo presionaba firmemente contra sus hombros. El reflejo mostraba un miedo que no podía ocultar por completo. El silencio se rompió en un instante. La violencia estalló sin previo aviso. Vanessa se movió sin previo aviso. El cambio de las palabras a la fuerza ocurrió en una fracción de segundo, tan rápido que Isabela no tuvo tiempo de apartarse o levantar las manos. Los dedos de Vanessa se cerraron con fuerza alrededor de los brazos de Isabela, el agarre agudo e inequívocamente intencional. No hubo vacilación en ello, ninguna incertidumbre. El contacto mismo llevaba peso y propósito. Isabela inhaló bruscamente, el sonido atrapándose en su garganta. Vanessa la empujó hacia atrás con una repentina oleada de fuerza. Los tacones de Isabela se deslizaron por el azulejo liso, su cuerpo reaccionando demasiado lento para detener el impulso. El espacio detrás de ella desapareció. Sus hombros golpearon primero. Luego la parte posterior de su cabeza se estrelló contra el espejo con un fuerte crujido hueco que llenó la habitación. El sonido resonó antinaturalmente en el espacio cerrado. El dolor estalló en el cráneo de Isabela, brillante y abrumador.
Su visión brilló en blanco por un instante, luego se fracturó en formas vacilantes. Un grito escapó de ella antes de que pudiera reprimirlo, crudo e instintivo, despojado de cualquier restricción a la que hubiera intentado aferrarse momentos antes. Sus rodillas se doblaron, el impacto robó su equilibrio por completo. El cuerpo de Isabela se dobló hacia abajo cuando sus piernas cedieron debajo de ella. Cayó pesadamente sobre el suelo de baldosas, el impacto de la caída sacudiendo su columna vertebral y su pecho. El aliento fue expulsado de sus pulmones, dejándola jadeando. Al golpear el suelo, sus brazos rodearon su estómago automáticamente. No fue una elección consciente. Su cuerpo respondió solo por instinto, acurrucándose hacia adentro para proteger la vida que llevaba. Sus manos presionaron firmemente contra su vientre, como si la presión por sí sola pudiera mantener todo en su lugar. Su respiración se rompió. Cada inhalación llegaba demasiado rápido, superficial y con pánico. Cada exhalación temblaba, desigual y débil. El dolor en su cabeza latía implacablemente, extendiéndose hacia afuera con cada latido del corazón. El mareo rodó a través de ella, haciendo que el techo se inclinara y se desenfocara. El calor se extendió a lo largo de la línea de su cabello. Isabela se dio cuenta de ello lentamente, una sensación progresiva que contrastaba bruscamente con el azulejo frío bajo su mejilla. La sangre se deslizó desde el corte en su frente, trazando un camino delgado hacia abajo. No intentó limpiarla. El esfuerzo parecía imposible. Vanessa se quedó de pie sobre ella, varios segundos. No hizo nada. No habló. No se arrodilló. No se agachó. Simplemente miró a Isabela en el suelo, con una expresión tensa y controlada, como si estuviera evaluando la escena en lugar de reaccionar a ella. Isabela intentó levantar la cabeza. El intento fracasó casi inmediatamente. Un agudo pico de dolor atravesó su cráneo, forzándola a volver a bajar. Su estómago se apretó con náuseas. Tragó saliva, luchando contra el impulso de vomitar. Sus brazos permanecieron bloqueados alrededor de su vientre. Vanessa dio un paso atrás. No hubo señal de alarma en sus movimientos, ninguna urgencia. Ningún parpadeo de preocupación cruzó su rostro. Miró brevemente el espejo, notando la leve marca dejada por el impacto de Isabela. Luego miró sus propias manos, como si buscara rastros de lo que había hecho. Satisfecha, se enderezó. Vanessa alisó la parte delantera de su ropa con movimientos cuidadosos, tirando ligeramente de la tela hasta que quedó exactamente como quería. El sonido del material moviéndose se sintió inquietantemente fuerte en la habitación silenciosa. Isabela yacía en el suelo, temblando. Su respiración continuaba llegando en ráfagas cortas, su pecho subiendo y bajando de manera desigual. Podía sentir su corazón acelerado, cada latido golpeando contra sus costillas. La presión en su cabeza se volvió más pesada. Un dolor sordo se superpuso bajo oleadas más agudas de dolor. Intentó hablar, pero solo un sonido forzado escapó de sus labios. Su garganta se sentía gruesa, poco cooperativa. Su cuerpo se negaba a obedecer sus intenciones. Vanessa se volvió hacia la salida, no miró hacia atrás. Sus tacones golpearon suavemente contra el azulejo mientras se alejaba, el sonido medido y controlado. Hizo una pausa cerca de la puerta, captando su reflejo una última vez. Con un pequeño ajuste de su postura, arregló su expresión en algo neutral, algo que no llamaría la atención. Luego, abrió la puerta y salió. La puerta se cerró detrás de ella con un clic silencioso. El sonido marcó un final. Isabela permaneció en el suelo,
El silencio que siguió fue inmediato y opresivo. Sin voces ni movimiento, la habitación parecía contraerse a su alrededor. Las luces del techo zumbaban débilmente, constantes e indiferentes. La visión de Isabela se estrechó de nuevo. Se concentró en respirar, forzándose a ralentizar cada inhalación, cada exhalación. Su cabeza palpitaba con cada movimiento de aire. El mundo se sentía distante, como si se estuviera hundiendo bajo su superficie. Presionó sus palmas más firmemente contra su estómago. El miedo se asentó completamente ahora, frío y pesado. Sus pensamientos se dispersaron, atraídos hacia las mismas preguntas una y otra vez. La caída, el impacto, el dolor, el bebé. Escuchó cualquier señal desde el interior, cualquier consuelo al que pudiera aferrarse. Nada llegó. El tiempo perdió su forma. Los momentos se estiraron sin límites claros, difuminándose juntos. El frío del suelo se filtró a través de su ropa, conectándola a tierra incluso cuando su conciencia amenazaba con derivar. Sus músculos dolían con tensión, luego comenzaron a debilitarse lentamente. Intentó moverse una vez más. Su cuerpo respondió con lentitud. El esfuerzo envió otra ola de mareo a través de ella y lo abandonó, rindiéndose a la quietud. Sus brazos permanecieron bloqueados en su lugar, protegiendo lo que más importaba. El espejo reflejaba su forma inmóvil. Una mujer embarazada acurrucada en el suelo, sangre visible contra la piel pálida, manos fijas protectoramente en su centro. La imagen era cruda e inflexible, capturada sin piedad por el cristal pulido. Nadie más estaba allí. Ningún paso se acercaba. Ninguna voz rompía la quietud. El mundo más allá de la puerta cerrada bien podría haber dejado de existir. Isabela yacía inmóvil en el suelo del baño, el silencio espeso e ininterrumpido a su alrededor. El aire se sentía pesado en sus pulmones. Sus ojos parpadearon, luchando por mantenerse abiertos mientras la fatiga presionaba con fuerza. La habitación contuvo la respiración. Nada se movía. Nada cambiaba. El silencio permanecía. Linda Parker empujó la puerta del baño de mujeres VIP sin tener idea de que estaba entrando en las secuelas de la violencia. Había entrado al centro comercial por una razón ordinaria, una breve parada entre recados, nada más. El pasillo exterior había estado lleno de voces apagadas y pasos distantes. El ritmo normal de un lugar diseñado para sentirse seguro y pulido. Esperaba la misma rutina tranquila en el interior. En cambio, en el momento en que la puerta se cerró detrás de ella, el aire cambió. El espacio se sentía antinaturalmente quieto. Los sonidos habituales de agua corriendo o movimiento suave estaban ausentes. Incluso la iluminación cenital parecía más dura contra el silencio, reflejándose en los espejos sin calidez. Linda redujo el paso. Escuchó algo débil, no un sonido claro, sino el eco de uno. Un ruido forzado que persistía en el aire como si acabara de terminar. Era el tipo de sonido que no tenía sentido por sí solo, pero que conllevaba tensión. El residuo de voces alzadas o movimiento repentino se detuvo justo dentro de la entrada. Su instinto le dijo que no caminara más todavía. Se quedó quieta, escuchando. La quietud no se asentaba. Presionaba. Linda sintió una opresión en el pecho. Otro ruido débil llegó a sus oídos. El tipo que podría descartarse si uno quisiera, pero ella no lo descartó. Algo en el espacio se sentía mal, no ruidoso, no caótico, sino inquieto de una manera que exigía atención.
Dio un paso cauteloso hacia adelante. Luego se detuvo de nuevo. Sus ojos se movieron hacia la fila de cubículos y la pared revestida de espejos más allá. Nada obvio se encontró con su mirada. Sin embargo, el silencio permanecía pesado. Linda se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Esto no era normal. Cambió su peso y se posicionó parcialmente detrás de un divisor, manteniendo su cuerpo fuera de la vista completa. No fue una decisión calculada. Fue un reflejo, un instinto tranquilo para protegerse mientras entendía en qué se había metido. Su corazón comenzó a latir más rápido. Linda metió la mano en su bolso y envolvió sus dedos alrededor de su teléfono. Su mano temblaba ligeramente mientras lo sacaba, sus movimientos lentos y deliberados. No sabía exactamente para qué se estaba preparando, solo que necesitaba estar lista. Levantó el teléfono. Para cuando la cámara se activó, lo que fuera que había sucedido ya había terminado. La lente captó la escena frente a ella sin contexto, sin explicación. Una mujer yacía en el suelo cerca del espejo, acurrucada hacia adentro, inmóvil. La imagen fue cruda e inmediata. El aliento de Linda se atrapó en su garganta. La mujer estaba embarazada. Linda lo reconoció instantáneamente por la curva de su cuerpo, por la forma en que ambos brazos estaban envueltos firmemente alrededor de su estómago. La sangre era visible en su frente, oscura contra la piel pálida, inconfundible incluso desde una corta distancia. Las manos de Linda se apretaron alrededor del teléfono. No dio un paso adelante. No habló. Continuó grabando, su cuerpo congelado en su lugar, mientras su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. La cámara se movió ligeramente cuando su agarre se ajustó, y otra figura entró en el borde del encuadre, una mujer cerca de los lavabos, que ya se movía hacia la salida. Linda captó solo unos segundos de ella, lo suficiente para ver su postura, su paso controlado, la ausencia de vacilación. La mujer no se apresuró. No miró hacia atrás. Se movió como si dejara un espacio ordinario en lugar de la escena de algo catastrófico. La cámara capturó cómo se alejaba. Luego, se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, el sonido apenas audible. El silencio regresó inmediatamente, más espeso que antes. Linda siguió grabando durante unos segundos más. El teléfono documentó las secuelas sin comentarios, el cuerpo inmóvil en el suelo, la sangre, el espejo reflejando todo sin distorsión ni piedad, sin voces, sin movimiento. Linda bajó el teléfono lentamente. Su corazón latía con fuerza ahora, su pulso ruidoso en sus oídos. Sintió una oleada de miedo, no solo por la mujer en el suelo, por ella misma, por la gravedad de lo que acababa de presenciar. No borró el video. No ajustó el ángulo, ni intentó revisarlo. Bloqueó la pantalla y sostuvo el teléfono con fuerza, como si la presión física pudiera proteger lo que contenía. Sus ojos volvieron a la mujer en el suelo. La mujer no se había movido. Linda dio un paso tentativo hacia adelante, luego se detuvo de nuevo. Estaba lo suficientemente cerca ahora para ver la cara de la mujer más claramente, lo suficientemente cerca para ver cuán superficial parecía su respiración, cuán inmóvil permanecía su cuerpo. El tiempo se sentía distorsionado. Cada segundo se estiraba más de lo debido. Linda era agudamente consciente de su propia respiración, del sonido de la misma en la habitación silenciosa. Era consciente del peso del teléfono en su mano, el conocimiento de que lo que había grabado importaba. No tocó a la mujer. No gritó. Se quedó allí, suspendida entre la acción y el miedo, entendiendo instintivamente
que algo había salido terriblemente mal y que cada momento que pasaba conllevaba consecuencias. El silencio se sentía hostil ahora, ya no vacío, sino amenazante, como si se estuviera cerrando. Linda dio otro pequeño paso hacia adelante. A medida que se acercaba a la mujer embarazada inmóvil en el suelo, la urgencia de la situación se cristalizó completamente en su mente. El peso del tiempo presionaba con fuerza, implacable e inexorable. El tiempo se había convertido en el enemigo. Linda cayó de rodillas junto a Isabella sin dudarlo. El movimiento se sintió urgente y torpe al mismo tiempo, su equilibrio inestable mientras la adrenalina surgía a través de su cuerpo. El suelo estaba frío bajo sus palmas mientras se inclinaba más cerca, su enfoque estrechándose en la mujer que yacía inmóvil frente a ella. ¿Puedes oírme?, susurró Linda, con la voz tensa. No hubo respuesta. Linda acercó su rostro al de Isabella, observando cuidadosamente cualquier señal de aliento. Después de un momento tenso, lo notó. Un leve ascenso y descenso en el pecho de Isabella, superficial y desigual, apenas perceptible. El alivio parpadeó, breve y frágil. La sangre continuaba filtrándose de la herida en la frente de Isabella, trazando un camino lento a lo largo de su sien. Linda extendió la mano instintivamente, luego se detuvo, insegura de cuánto movimiento era seguro. Tragó saliva, forzándose a pensar. Sus manos temblaban mientras alcanzaba su teléfono. Marcó el 911. La llamada se conectó casi de inmediato, y el sonido de la voz tranquila del despachador contrastó bruscamente con el caos que golpeaba en la cabeza de Linda. Luchó por hablar al principio, las palabras enredándose mientras el miedo presionaba contra su pecho. «Hay una mujer embarazada», dijo Linda, forzando la frase. «Ella está en el suelo, está sangrando». El despachador hizo preguntas rápida y claramente, centrando el momento. Linda respondió lo mejor que pudo, describiendo el baño, la lesión, la falta de respuesta. Enfatizó el embarazo, su voz quebrándose al hacerlo. «Su respiración es débil», dijo Linda. «Ella no se despierta». El despachador le indicó que mantuviera a Isabella quieta, que evitara mover su cabeza o cuello. Linda asintió, aunque la persona al otro lado no podía verla. Siguió cada instrucción cuidadosamente, temerosa de cometer un error que pudiera empeorar las cosas. Se quitó la chaqueta y la colocó suavemente sobre la frente de Isabella, con cuidado de no presionar demasiado. La tela absorbió parte de la sangre, oscureciéndose casi de inmediato. Linda la ajustó con dedos temblorosos, tratando de mantener a Isabella lo más cómoda posible, sin perturbar su posición. Isabella no se movió. Su respiración permaneció irregular, jadeos superficiales, separados por momentos que parecían demasiado largos. Linda observaba cada respiración con ansiedad, contando sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. El tiempo se estiró. El despachador permaneció en la línea, ofreciendo orientación constante, recordándole a Linda que la ayuda estaba en camino. Linda respondía cuando se le solicitaba. Su atención nunca dejaba el rostro de Isabella. El baño se sentía más pequeño ahora, el aire más pesado. Cada sonido resonaba. Linda se volvió agudamente consciente del zumbido de las luces, el ruido distante del centro comercial más allá de la puerta, el latido de su propio corazón. Los ojos de Isabella permanecían cerrados. Linda se inclinó más cerca, hablando suavemente. No porque esperara una respuesta, sino porque el silencio se sentía insoportable. Describió de dónde venía la ayuda, repitiéndolo como si la tranquilidad por sí sola pudiera cerrar la brecha entre ahora y la llegada.
Los minutos se arrastraban. Linda se movió ligeramente para aliviar la tensión en sus piernas, pero se mantuvo cerca, con cuidado de no sacudir a Isabella. Su mirada se dirigía repetidamente a la puerta, esperando cualquier señal de movimiento, cualquier interrupción de la quietud. Entonces, lo escuchó. Al principio, era distante, apenas perceptible, un gemido bajo que se entrelazaba a través del ruido de fondo. Linda contuvo la respiración, escuchando. El sonido se hizo más fuerte, inconfundible ahora. Sirenas. El alivio surgió a través de ella tan rápido que casi la mareó. Presionó el teléfono más cerca de su oído, confirmando el sonido en voz alta, como si temiera que pudiera desvanecerse. «Están aquí», dijo. El despachador le indicó que permaneciera donde estaba y que señalara a los socorristas cuando llegaran. Linda terminó la llamada solo después de que le dijeran que era seguro hacerlo. Momentos después, pasos apresurados resonaron en el pasillo exterior. Voces siguieron, agudas y decididas. La puerta del baño se abrió de golpe, y personal médico de emergencia uniformado entró corriendo, su presencia cambiando instantáneamente la atmósfera de la habitación. Linda retrocedió, dándoles espacio. Evaluaron la situación rápidamente, sus movimientos practicados y eficientes. Uno de ellos se arrodilló junto a Isabella, comprobando su capacidad de respuesta, monitoreando su respiración. Otro preparó el equipo, colocándolo con precisión. Linda respondió preguntas rápidamente, transmitiendo lo que había visto, lo que había hecho, cuánto tiempo Isabella había estado inconsciente. Los médicos escuchaban mientras trabajaban, su enfoque inquebrantable. Isabella no recuperó el conocimiento. Se trajo una camilla, colocada cuidadosamente. Los médicos coordinaron sus movimientos, apoyando la cabeza y el cuello de Isabella mientras la levantaban. Linda observaba ansiosamente mientras transferían a Isabella a la camilla. Cada movimiento, deliberado, controlado, el equipo de monitoreo se adjuntó de inmediato. Uno de los médicos verificó los signos vitales de Isabella, cantando números a los demás. Otro se centró en el embarazo, utilizando equipos especializados para evaluar la condición del bebé. Linda dio un paso más atrás, sus manos entrelazadas fuertemente. Se sintió repentinamente inútil, una observadora de nuevo, mientras los profesionales se hacían cargo. Los médicos ajustaron la camilla y se prepararon para moverse. Isabella yacía inmóvil, su rostro pálido bajo la dura iluminación, la chaqueta todavía presionada contra su frente. La sacaron del baño rápidamente, girando por el pasillo hacia la ambulancia que esperaba. Linda lo siguió a una corta distancia detrás, deteniéndose solo cuando se lo indicaron. La camilla fue levantada a la ambulancia con facilidad practicada. Uno de los médicos subió al interior, continuando su trabajo mientras las puertas se preparaban para cerrarse. Linda se quedó justo afuera, mirando. Por un breve momento, el interior de la ambulancia fue visible. Luces brillantes, movimiento enfocado, urgencia contenida dentro de paredes de metal. Entonces, las puertas se cerraron. El sonido fue final y pesado, sellando a Isabella dentro mientras la ambulancia se preparaba para partir. Linda permaneció de pie allí, el eco de las puertas cerrándose, persistiendo en el aire. Isabella fue llevada directamente al departamento de emergencias sin demora. La camilla se movió rápidamente a través de puertas automáticas, guiada por manos practicadas y comandos cortos y eficientes. Luces brillantes reemplazaron los tonos apagados del pasillo, y la urgencia controlada del hospital se hizo cargo. El tiempo se medía en segundos ahora, no en minutos.
Un equipo de traumatología se reunió de inmediato. Un médico se inclinó, evaluando primero la lesión en la cabeza de Isabela. El corte en su frente se limpió lo suficiente para evaluar su gravedad. La hinchazón ya se estaba formando debajo de la piel. El médico notó los signos con precisión tranquila, cantando observaciones que se registraron sin cuestionamiento. Traumatismo craneal confirmado. Otro clínico se centró en los signos vitales de Isabela, verificando la presión arterial, el pulso, los niveles de oxígeno. Los números aparecían en los monitores, parpadeando y estabilizándose a medida que las máquinas se asentaban en su ritmo. La atención se centró rápidamente en el embarazo. Una enfermera colocó equipo de monitoreo en el abdomen de Isabela, sus movimientos cuidadosos y exactos. La habitación se calmó mientras todos esperaban la confirmación. El sonido llegó débilmente al principio, irregular y tenso. El latido fetal estaba presente, pero débil. El cambio en la habitación fue inmediato. La urgencia se agudizó, no frenética, sino absoluta. Cada instrucción llevaba peso ahora. El embarazo fue marcado como de alto riesgo. Se ordenó monitoreo continuo sin debate. Se abrió un archivo de admisión de inmediato. Un registro digital apareció en la pantalla, con fecha y hora exactas al segundo. El nombre de Isabela, su edad y su condición se ingresaron rápidamente. La razón de la admisión se declaró claramente, sin eufemismos. Causa de la lesión: agresión física. Las palabras fueron seleccionadas deliberadamente. No se permitió ninguna ambigüedad. La hora de llegada se confirmó y registró, cotejada con los registros de la ambulancia. Cada entrada se alineó limpiamente. No hubo lagunas, ninguna incertidumbre. Se tomaron fotografías de las lesiones de Isabela como parte del procedimiento estándar. Las imágenes fueron clínicas y precisas, documentando la herida, la hinchazón, la sangre. Cada foto fue etiquetada y almacenada de forma segura, vinculada al registro de admisión. Una enfermera verificó la ubicación del incidente según lo descrito por los paramédicos. Se consultó a continuación el sistema interno del hospital. Se revisaron las imágenes de seguridad de la entrada del edificio y las áreas del pasillo para establecer la hora exacta en que Isabela fue ingresada. Las imágenes confirmaron la secuencia. Isabela llegó en la camilla a la hora registrada. El ángulo de la cámara no mostraba nada más que movimiento a través de los pasillos, pero fue suficiente. La línea de tiempo estaba fijada. No había imágenes del interior del baño. Esa ausencia se anotó explícitamente en el registro. El hospital no especuló. Simplemente documentó el hecho de que no existían imágenes de cámara interior debido a las regulaciones de privacidad. La distinción importaba y se registró claramente. Isabela fue trasladada a un área de tratamiento monitoreada. Ella permaneció inconsciente. Las máquinas rastreaban su condición continuamente. Cada cambio sutil se reflejaba en puntos de datos y alertas. Su respiración fue asistida según fuera necesario. Su cabeza estabilizada para prevenir más lesiones. El equipo trabajó metódicamente, coordinando sin conversación innecesaria. El monitor fetal continuó registrando un latido, débil pero persistente. Un médico revisó las lecturas cuidadosamente, notando la irregularidad y el riesgo. La información se agregó al registro. Cada observación con fecha y hora y firmada. La documentación fue exhaustiva, no para el drama, sino para la rendición de cuentas. Linda Parker llegó al hospital poco después. Fue escoltada a un área tranquila, cerca de la estación de enfermeras, lejos de la actividad de la sala de emergencias. Sus manos todavía temblaban cuando habló,
pero su relato fue claro. Describió lo que había visto cuando entró al baño, cuál había sido la condición de Isabella cuando la encontró. Un miembro del personal registró su declaración cuidadosamente. Linda también reveló que había grabado un video corto en su teléfono. No lo reprodujo. No lo ofreció para verlo en ese momento. Declaró solo que existía y que no había sido alterado. La información fue anotada. El video no fue solicitado inmediatamente. El personal del hospital siguió el protocolo. El manejo de pruebas requería coordinación más allá del departamento de emergencias. La prioridad seguía siendo Isabella y su hijo. El registro médico fue asegurado. El acceso se limitó solo al personal esencial. Cada actualización fue registrada, cada cambio rastreable. La integridad del archivo fue protegida tan rigurosamente como la condición física de Isabella. La habitación se asentó en un ritmo controlado. Los monitores emitían pitidos suaves. Las enfermeras entraban y salían con eficiencia tranquila. Los médicos revisaban los gráficos, ajustaban las órdenes, confirmaban las lecturas. Isabella yacía inmóvil bajo las luces, inconsciente de la maquinaria que trabajaba incansablemente a su alrededor. El latido fetal continuó, frágil, pero lo suficientemente estable como para ofrecer un estrecho margen de esperanza. El médico tratante se hizo a un lado para revisar el resumen del caso. Traumatismo craneal por agresión, pérdida del conocimiento, embarazo en riesgo significativo. Evidencia presente. Testigo identificado. Línea de tiempo confirmada. Una decisión permanecía. Se necesitaba hacer una llamada. La política del hospital requería la notificación inmediata a los familiares más cercanos en casos que involucraban lesiones graves y riesgo potencial tanto para la madre como para el feto. El registro enumeraba la información de contacto claramente. El médico hizo una pausa breve antes de marcar. El teléfono sonó una vez, luego otra. Cuando se respondió la llamada, el médico habló con calma, profesionalmente, entregando la información con cuidado, pero sin demora. La persona al otro lado de la línea escuchó en silencio. La llamada terminó con una solicitud clara de venir al hospital lo antes posible. El teléfono se colocó de nuevo en el escritorio. El mensaje había sido entregado. La persona que recibió esa llamada fue el padre de Isabella. Robert Carter llegó al hospital tarde esa noche, moviéndose a través de la entrada con una urgencia controlada que no coincidía con el peso en su pecho. Los pasillos estaban tranquilos, iluminados por luces fluorescentes constantes que hacían que cada superficie se sintiera expuesta. Siguió las instrucciones que le dieron sin hacer preguntas, su enfoque estrechándose a un solo destino. Cuando entró en la habitación, vio a su hija. Isabella yacía inmóvil en la cama del hospital, su cuerpo inmóvil bajo la delgada sábana. Su cabeza estaba envuelta en vendas blancas limpias, la tela ya marcada débilmente donde la sangre había sido absorbida antes. Las máquinas la rodeaban, su suave pitido constante e implacable, llenando el espacio con un sonido que se sentía a la vez tranquilizador e implacable. Robert se detuvo al pie de la cama. Por un momento, no dijo nada. Absorbió cada detalle, la quietud de su rostro, la palidez de su piel, la forma en que su cuerpo apenas se movía, excepto por el ascenso y descenso de la respiración asistida. Sus ojos se dirigieron al monitor al lado de la cama, donde otra línea trazaba un ritmo frágil. El monitor cardíaco fetal estaba activo. El sonido que producía era débil e irregular, pero inconfundible. La vida dentro de ella todavía estaba allí,
aferrándose con una fuerza que parecía casi imposible dado lo que había sucedido. Robert escuchó atentamente, comprometiendo el sonido en la memoria. Un médico se acercó y habló en voz baja y constante. Explicó los riesgos sin suavizarlos. Traumatismo craneal. Pérdida del conocimiento. El peligro de complicaciones internas. La tensión añadida colocada en un embarazo ya bajo estrés severo. La condición del bebé se describió como inestable pero continua, requiriendo observación continua. Robert asintió una vez. No interrumpió. No pidió garantías que no se podían dar. Su expresión permaneció compuesta, su postura erguida, su respiración lenta y deliberada. Lo que fuera que sintiera, se mantuvo contenido, encerrado detrás de una calma que se había construido durante décadas. Se movió al lado de Isabella y tomó su mano. Sus dedos estaban fríos contra su palma. Los sostuvo suavemente, con cuidado de no molestar las líneas y sensores conectados a su brazo. Su pulgar descansaba ligeramente contra su piel, una presencia tranquila y fundamental. Pasaron los minutos. Entonces Isabella se movió. Fue sutil al principio, apenas perceptible. Sus párpados parpadearon, luego se levantaron lo suficiente para revelar ojos desenfocados. Su mirada no se asentó inmediatamente. Su conciencia llegó en fragmentos, como si estuviera emergiendo de aguas profundas sin suficiente aire. Isabella, dijo Robert suavemente. Su cabeza se movió una fracción. Su agarre se apretó débilmente alrededor de sus dedos, luego se aflojó de nuevo. Estaba consciente, pero solo apenas. El esfuerzo se mostraba en su respiración superficial y la tensión en su rostro. Intentó hablar. El sonido que salió fue débil, incompleto. Robert se inclinó más cerca, escuchando sin instarla a continuar más allá de lo que pudiera manejar. Ella tragó con dificultad. Él no ayudó. Susurró, las palabras desiguales, frágiles. Robert no preguntó quién. Ella me atacó, dijo Isabella, su voz temblorosa. No fue un accidente. El esfuerzo la agotó casi inmediatamente. Sus ojos se cerraron de nuevo, su mano deslizándose de su agarre a medida que su fuerza se desvanecía. Los monitores continuaron su ritmo constante, indiferentes a la importancia de lo que se acababa de decir. Robert se enderezó lentamente. No había duda ahora, ni confusión, ni especulación. La confirmación de Isabella había sido breve, pero fue suficiente. La lesión fue el resultado de violencia deliberada. Robert se volvió hacia el médico. Quiero que se conserve cada registro, dijo con calma. Nada alterado, nada eliminado. La solicitud fue recibida con un asentimiento. El médico le aseguró que toda la documentación ya estaba asegurada, que el acceso estaba restringido, que los procedimientos se estaban siguiendo al pie de la letra. Robert escuchó, luego le agradeció sin exceso. Permaneció con Isabella por un corto tiempo más, observando los monitores, manteniendo la quietud de la habitación junto con su presencia. Cuando le dijeron que necesitaba descanso ininterrumpido, estuvo de acuerdo sin resistencia. Fuera de la habitación, pidió hablar en privado con la mujer que había encontrado a su hija. Linda Parker estaba esperando en una pequeña área de consulta cercana. Se puso de pie cuando Robert entró, su postura tensa, sus manos entrelazadas. Parecía aliviada de verlo, pero también agobiada por lo que llevaba. Hablaron en voz baja. Linda relató la secuencia de eventos de nuevo, sus palabras medidas, cuidadosas. Describió cómo entró al baño,
sintiendo que algo andaba mal, viendo a Isabella en el suelo. Explicó que había grabado lo que pudo, que no había interferido con la escena, que el video permanecía intacto. Cuando terminó, metió la mano en su bolso, le entregó a Robert su teléfono. «Este es el archivo original», dijo. «No lo he editado, no lo he compartido». Robert tomó el dispositivo y asintió una vez. Vio el video completo, de principio a fin, sin interrupción. Su rostro no cambió mientras las imágenes se reproducían. La grabación mostraba las secuelas, la sangre, la quietud y el momento en que Vanessa salía del baño. Fue breve, clínico a su manera, pero devastador en lo que revelaba. Cuando la pantalla se oscureció, Robert devolvió el teléfono. «Gracias», dijo. Linda exhaló, como si liberara algo que había estado conteniendo durante horas. Robert le aseguró que lo que había hecho importaba, que se manejaría adecuadamente, que no la dejarían sola para navegar las consecuencias. Salió de la sala de consulta y se paró en el pasillo por un largo momento. El hospital continuaba a su alrededor, ordenado e indiferente. Las enfermeras pasaban, las puertas se abrían y cerraban, las máquinas pitaban constantemente detrás de las paredes. Robert tomó su decisión allí. Esto no sería tratado como una tragedia privada, no estaría contenido dentro de las habitaciones del hospital o conversaciones susurradas. La evidencia existía. El registro era claro. La responsabilidad estaba definida. Perseguiría el asunto completamente, a través de los canales adecuados, sin compromiso. A partir de ese momento, el incidente dejó de ser solo una catástrofe personal. Se convirtió en una cuestión de justicia. Sarah Chen fue contactada la mañana después de que se finalizara la documentación médica. Llegó sin demora, trayendo consigo una presencia mesurada, formada por años de manejo de casos donde la evidencia importaba más que la emoción. Revisó la situación cuidadosamente antes de hablar, pidiendo solo acceso a los materiales que ya habían sido asegurados. El video original fue sellado formalmente. Fue transferido a evidencia bajo supervisión, su formato original preservado. Los metadatos fueron revisados y registrados. La marca de tiempo permaneció intacta. No se permitió ningún recorte, mejora o modificación. La cadena de custodia se documentó desde el momento en que dejó la posesión del testigo. Luego, se presentaron los registros médicos. Las notas de admisión de emergencia, las evaluaciones de los médicos, los informes de imágenes y los registros de monitoreo fetal se colocaron lado a lado con la línea de tiempo del video. Cada documento fue examinado independientemente antes de ser comparado. La alineación fue exacta. El tiempo de lesión registrado coincidía con el ingreso al hospital. La condición descrita por el personal médico correspondía directamente con lo que mostraba el video después. No había brecha que explotar. Las fuerzas del orden abrieron formalmente una investigación criminal. El incidente ya no se trató como una disputa privada o un asunto interno del hospital. Se clasificó como una agresión criminal que involucraba a una víctima embarazada, respaldada por lesiones físicas, pruebas corroboradas y una grabación de testigo. El detective Daniel Moore fue asignado para dirigir el caso. Revisó el material en silencio. Vio el video completo. Leyó la documentación médica sin comentarios. Confirmó las marcas de tiempo, las ubicaciones y el cumplimiento de los procedimientos. Cuando terminó, reconoció que la base probatoria cumplía con el estándar requerido para proceder. Vanessa Moore fue convocada primero. La citación no fue un arresto. Fue una solicitud formal para comparecer para ser interrogada. Vanessa llegó, pareciendo compuesta, su comportamiento controlado,
su confianza intacta. Se le informó del propósito de la entrevista y se le informaron sus derechos. Ella reconoció la información y aceptó proceder. Su declaración inicial fue evasiva. Describió el encuentro en términos vagos, enfatizando la emoción mientras minimizaba la acción. Sugirió confusión. Implicó un accidente sin ofrecer una explicación coherente. Sus respuestas evitaron detalles y se basaron en generalidades que no podían verificarse. El detective Moore le permitió terminar. No interrumpió. No desafió su narrativa de inmediato. Cuando hizo una pausa, colocó la evidencia frente a ella sin comentarios. Se reprodujo el video. Las imágenes mostraban el baño después del incidente, a Isabella en el suelo, sangre visible, la ausencia de asistencia, Vanessa saliendo del área. La grabación terminó sin dramatismo, pero sus implicaciones eran inconfundibles. Moore luego presentó los hallazgos médicos. Colocó fotografías junto al fotograma del video. Alineó las marcas de tiempo. Hizo referencia a las notas del médico, que describían un traumatismo por fuerza contundente y pérdida del equilibrio. Cada elemento reforzaba la misma conclusión. Vanessa no negó que estuviera presente. No negó que Isabella estuviera herida. Cuando se le pidió que conciliara sus declaraciones anteriores con la evidencia, no pudo proporcionar una explicación consistente. Sus respuestas se acortaron. Su confianza disminuyó. Los hechos ya no permitían la ambigüedad. La entrevista concluyó sin más discusión. A Vanessa se le permitió irse pendiente de los próximos pasos. El propósito de la citación se había cumplido. Sus declaraciones fueron registradas. Se estableció su comprensión de la evidencia. Edward Kane no fue convocado en esta etapa. La decisión fue procesal. Su ausencia del video significaba que aún no se había establecido evidencia directa de su participación. Los investigadores documentaron la razón claramente. No se hicieron suposiciones. Se requeriría más corroboración antes del interrogatorio formal. La investigación continuó sin pausa. Isabella permaneció hospitalizada. El detective Moore visitó el hospital más tarde ese día para registrar su declaración. El personal médico evaluó su condición y confirmó que podía hablar brevemente bajo supervisión. La entrevista se llevó a cabo junto a su cama, con cuidado para limitar el estrés y la duración. Moore hizo preguntas directas. Isabella respondió en voz baja, segura de sí misma. Confirmó el enfrentamiento. Identificó a Vanessa Moore como la persona que la atacó. Declaró claramente que la lesión fue intencional. Confirmó que no se ofreció asistencia después. Sus respuestas fueron breves, pero inequívocas. La declaración fue documentada y firmada con verificación de testigos. Moore concluyó la entrevista inmediatamente después. No presionó para obtener detalles adicionales. El registro era suficiente. De vuelta en la estación, el archivo del caso se expandió. Los investigadores revisaron las imágenes de vigilancia circundantes para confirmar los tiempos de entrada y salida. Si bien no existía ninguna cámara dentro del baño, las cámaras exteriores confirmaron patrones de movimiento consistentes con la línea de tiempo establecida. No hubo contradicciones. El asesor legal revisó la evidencia reunida. Los elementos apoyaban cargos por agresión directa. También apoyaban la expansión de la investigación hacia conductas relacionadas. El alcance de la responsabilidad ya no se limitaba a un solo acto. El detective Moore finalizó su informe. Resumió la evidencia sin interpretación. Video del testigo, corroboración médica, declaración de la víctima, justificación procesal para el orden del interrogatorio.
El informe concluyó con una recomendación para la escalada. El archivo fue remitido para autorización. A medida que las firmas se movían a través de los canales requeridos, la naturaleza del caso cambió. Lo que había comenzado como un intento de controlar una narrativa, ahora estaba gobernado enteramente por hechos documentados. Cuando el proceso de autorización llegó a su etapa final, las consecuencias se volvieron inevitables. La investigación había llegado al punto donde la acción seguiría, y una vez cruzada esa línea, no habría retorno. Los oficiales localizaron a Vanessa Moore a la mañana siguiente. Se acercaron a su residencia con una orden firmada y una directiva clara. La operación se llevó a cabo a la luz del día, con cámaras corporales activas y observando el procedimiento. No hubo anuncio para suavizar lo que venía. El propósito era la ejecución. Vanessa abrió la puerta ella misma. Parecía sorprendida, pero no confundida. El oficial principal identificó el cargo y declaró la razón del arresto. El lenguaje era preciso y formal. No hubo acusación más allá de lo que ya se había establecido. Fue detenida a la vista del público. Los vecinos se detuvieron. Se levantaron teléfonos. El momento conllevaba su propia gravedad. No por el espectáculo, sino porque marcaba el fin de la farsa. Vanessa no resistió. No discutió. Su postura se puso rígida cuando las palabras se asentaron. Sus derechos fueron leídos claramente. Se le informó de su derecho a permanecer en silencio y su derecho a asistencia letrada. Cada línea fue entregada a un ritmo medido. Ella reconoció entender sin interrupción. El registro reflejó el intercambio completo. Vanessa fue esposada según el protocolo. Las restricciones se aplicaron sin fuerza. Los oficiales aseguraron la comodidad dentro de los límites de la custodia. Fue escoltada al vehículo sin comentarios. La puerta se cerró detrás de ella, sellando la transición de la investigación al confinamiento. Se recogieron sus pertenencias personales. Su teléfono, llaves y bolso fueron registrados y asegurados. El teléfono se apagó y se colocó en una bolsa de evidencia. El inventario se completó en su presencia. Ella firmó donde se requería. La extracción digital comenzó poco después. Los técnicos forenses accedieron al dispositivo bajo autorización. El proceso siguió las salvaguardias estándar. Los datos fueron replicados y preservados. Ningún contenido fue alterado. La extracción se centró en los registros de comunicación vinculados a las horas que rodearon el incidente. Se identificaron mensajes que involucraban a Edward Kane. El contenido estableció contacto directo antes y después de la agresión. El momento fue específico. Los mensajes enviados poco antes del enfrentamiento confirmaron la coordinación. Los mensajes enviados después hicieron referencia a la situación en términos codificados que se alineaban con la línea de tiempo conocida. Las marcas de tiempo coincidían con la ventana del incidente. Las llamadas y mensajes se superpusieron con el período en que se debería haber solicitado asistencia. La brecha entre la lesión y cualquier intento de buscar ayuda se midió con precisión. El retraso ya no era teórico. Estaba documentado. Los investigadores reconstruyeron la secuencia. El momento del impacto, la ausencia de ayuda inmediata, la salida de la escena, la comunicación posterior. Cada paso formaba una cadena continua que apuntaba más allá de un solo actor. El papel de Edward Kane se planteó formalmente. El descubrimiento cambió el alcance del caso. Lo que se había limitado a agresión directa, ahora incluía posible complicidad por omisión y coordinación. Los investigadores documentaron el cambio de estatus.
El umbral para una acción adicional se había cumplido. Edward Kane fue convocado siguiendo los nuevos hallazgos. El aviso fue emitido con prontitud. La base era clara. La evidencia digital lo colocaba en comunicación activa durante una ventana crítica. Su ausencia previa del video ya no lo protegía del escrutinio. La citación reflejaba la investigación ampliada. Isabella no estuvo presente durante el arresto. Su ausencia fue intencional y documentada. Permaneció hospitalizada bajo supervisión médica continua. Su condición requería descanso y protección contra el estrés. Las fuerzas del orden aseguraron que se le informara a través de un abogado, no a través de la exposición. El archivo del caso fue preparado para el enjuiciamiento. La evidencia fue organizada e indexada. El informe de arresto, la extracción digital, el análisis de comunicación, la documentación médica, la declaración del testigo, cada componente fue revisado para verificar su integridad y exactitud. El archivo fue transferido a la oficina del fiscal. El traspaso fue formal. La responsabilidad pasó de la investigación a la revisión de cargos. Los fiscales evaluaron la suficiencia de la evidencia y los cargos apropiados a perseguir. El asunto avanzó sin demora. La atención pública siguió rápidamente. Los medios de comunicación informaron del arresto en cuestión de horas. La narrativa cambió de tono a medida que los hechos reemplazaban el rumor. El comentario se intensificó. Las preguntas se ampliaron más allá del acto mismo a los sistemas que lo habían permitido. Vanessa permaneció bajo custodia. Fue procesada y retenida en espera de nuevos procedimientos. El acceso a la comunicación estaba restringido. Se notificó al abogado. La realidad del confinamiento reemplazó la confianza anterior. La investigación continuó. Con un arresto completado y otra citación emitida, el caso entró en su siguiente fase. La evidencia había pasado de la acumulación a la consecuencia. Las decisiones tomadas después de la agresión ahora conllevaban el mismo peso que el acto mismo. Lo que seguía ya no sería privado ni negociable. La maquinaria de la justicia estaba en marcha y no se detendría por nadie. La sala del tribunal estaba cerrada al público. Solo los directamente involucrados podían entrar, y las puertas se aseguraron antes de que comenzaran los procedimientos. La atmósfera era contenida y pesada, formada por el entendimiento de que lo que se presentaría conllevaba consecuencias permanentes. La habitación se asentó en silencio, sin instrucción. Isabella entró con apoyo médico. Se movía lentamente, acompañada por una enfermera y asistida por un médico que permanecía cerca. Su postura era cuidadosa, cada paso medido. No miró hacia la mesa de la defensa. Su atención permaneció hacia adelante mientras la guiaban a su asiento. Un médico se dirigió al tribunal brevemente. Confirmó que Isabella podía permanecer presente solo por un tiempo limitado. Su condición requería un monitoreo cercano, y su participación sería breve y controlada. El tribunal reconoció la limitación sin objeciones. Su embarazo estaba visiblemente avanzado. La curva de su abdomen era inconfundible bajo la tela suelta que llevaba. Atrajo atención tranquila, sin espectáculo. Nadie comentó. La realidad hablaba por sí misma. La sala del tribunal quedó completamente en silencio. Incluso el movimiento rutinario se detuvo. Los papeles permanecieron intactos. La ausencia de sonido amplificó el peso de lo que estaba a punto de mostrarse. El video fue introducido como prueba. La pantalla iluminó el frente de la habitación cuando comenzó la grabación. El metraje era corto y sin editar. Mostraba el baño después del incidente. Isabella en el suelo,
sangre visible. La quietud que seguía a la violencia en lugar del acto mismo. El impacto fue inmediato. La secuencia hizo que la agresión fuera innegable. La ausencia de asistencia. El momento en que Vanessa dejó el espacio, la grabación terminó sin comentarios, pero la claridad del daño no requería ninguno. Linda Parker fue llamada a testificar. Se acercó al estrado con una compostura controlada que reflejaba tanto resolución como moderación. Explicó cómo entró al baño por razones ordinarias, cómo sintió que algo andaba mal y cómo grabó lo que vio sin interferencia. Su testimonio fue objetivo. Describió el origen del video, su preservación y la decisión de no alterarlo ni compartirlo. Confirmó la hora, el lugar y la condición de la víctima cuando llegó. Sus respuestas fueron consistentes y precisas. El Dr. Ethan Brooks siguió. Presentó los hallazgos médicos sin adornos. Explicó la lesión en la cabeza, la pérdida del equilibrio y la respuesta fisiológica al traumatismo contundente. Describió el impacto en el embarazo en términos clínicos, describiendo cómo el estrés y la lesión colocaron el riesgo significativo. Declaró claramente que la condición fetal había sido crítica. Los registros de monitoreo mostraban inestabilidad. La intervención había sido necesaria. La supervivencia del embarazo dependía de una respuesta médica oportuna. La habitación permaneció en silencio mientras hablaba. Edward Kane fue confrontado entonces. Se le preguntó sobre su conocimiento del incidente y el momento de sus comunicaciones. Respondió con cautela al principio, eligiendo palabras que intentaban distanciarse. La fiscalía presentó el retraso documentado en la búsqueda de asistencia. La brecha se describió con precisión. Se contaron los minutos. Se mostraron los mensajes. La ausencia de acción inmediata se colocó junto al testimonio médico que describía cómo el retraso aumentaba el riesgo. La conexión no requería inferencia. Edward respondió sin convicción. Sus respuestas se acortaron. Su postura se tensó. El tribunal observó sin interrupción mientras la línea de interrogatorio concluía. Vanessa bajó la cabeza. No miró hacia la pantalla de nuevo. Su compostura anterior había desaparecido, reemplazada por una quietud que sugería reconocimiento en lugar de desafío. Ella no dijo nada. El panel se retiró a deliberar. Ninguna discusión ocurrió en la habitación mientras se iban. Los que quedaban permanecieron sentados, inmóviles, conscientes de que la siguiente etapa estaba más allá de la discusión. La espera se estiró. Isabella permaneció solo brevemente. El médico señaló cuando su tiempo estaba completo y la ayudaron a salir con el mismo cuidado con el que la habían traído. Su presencia había sido suficiente. No se requirieron palabras de ella. La habitación mantuvo su silencio. Nadie habló. Nadie se movió. El peso de la evidencia persistía sin liberación. Cada persona presente entendía que el resultado se determinaría en otro lugar, pero no se olvidaría aquí. Los procedimientos se detuvieron en completa tensión. Lo que seguía se decidiría sin voces alzadas ni defensas ofrecidas. El registro estaba cerrado. El momento quedó suspendido, esperando el juicio. El tribunal se volvió a reunir en silencio. Todos ya estaban sentados cuando el panel regresó. Nadie habló. Ningún papel se movió. La habitación parecía contener la respiración mientras el juez tomaba posición y miraba a los acusados. Vanessa Moore se puso de pie primero. El juez se dirigió a ella directamente, leyendo los hallazgos sin énfasis ni demora. El cargo fue afirmado. La responsabilidad se estableció más allá de toda disputa.
El tribunal declaró que el daño infligido fue deliberado y grave, y que puso tanto a la víctima como al feto en grave riesgo. La sentencia siguió. Vanessa Moore fue sentenciada a una pena de prisión de 10 a 12 años. El tribunal especificó que no habría suspensión ni libertad condicional. El castigo debía cumplirse en su totalidad, sujeto solo a la revisión legal estándar. Ninguna reacción siguió. Vanessa no habló. Sus hombros permanecieron rígidos mientras las palabras se asentaban. El juez continuó sin pausa. Edward Kane fue abordado entonces. El tribunal resumió su papel claramente. No fue acusado de violencia directa. Fue considerado responsable por complicidad y por abandono consciente. La decisión de permanecer ausente, el hecho de no pedir ayuda y el retraso que siguió fueron citados como factores contribuyentes que aumentaron el peligro para la víctima y el niño. La sentencia fue leída. Edward Kane fue sentenciado a una pena de prisión de 6 a 8 años. El tribunal confirmó que esta sentencia reflejaba su participación indirecta, pero deliberada. No habría suspensión. La pena era privativa de libertad. El juez describió órdenes adicionales. Se impuso una orden de restricción permanente, prohibiendo cualquier contacto con Isabella Carter en cualquier forma. La restricción se aplicaba sin limitación y sin vencimiento. La responsabilidad civil fue afirmada. Edward Kane fue considerado responsable de la compensación financiera relacionada con la atención médica, los costos de recuperación y el impacto a largo plazo. El tribunal declaró que la restitución se haría cumplir a través de los canales legales apropiados. Los derechos parentales fueron abordados. El tribunal ordenó la terminación de los derechos de custodia y tutela de Edward Kane. La decisión se basó en el hallazgo de que su conducta demostraba una falta de protección y un desprecio por la seguridad tanto de la madre como del niño. Vanessa Moore fue escoltada primero. Los oficiales dieron un paso adelante y le indicaron que se girara. Ella obedeció. Las restricciones se aplicaron sin fuerza. Fue conducida hacia la salida con pasos medidos, sus ojos fijos hacia adelante. No se intercambiaron palabras. Ningún gesto siguió. Edward Kane se quedó solo. Cuando los oficiales se le acercaron, no resistió. Siguió sin comentarios, su expresión cerrada, sus movimientos lentos. El sonido de los pasos marcó su partida más que cualquier reacción podría haberlo hecho. Luego, ayudaron a Isabella Carter a ponerse de pie. Una enfermera se movió a su lado, otra permaneció cerca detrás. Isabella se levantó con cuidado, apoyada en cada paso. Su presencia en la habitación había sido limitada, pero había sido decisiva. Robert Carter se unió a ella. No habló mientras se colocaba al lado de su hija. Su mano descansaba ligeramente en su espalda, estabilizándola mientras se giraban hacia la salida. El tribunal no se dirigió a ellos más. No hubo declaración a la prensa. No se hizo ningún anuncio. No se aceptaron preguntas. El juez concluyó la sesión formalmente y señaló el final de los procedimientos. Las puertas de la sala del tribunal se cerraron. El sonido resonó brevemente, luego se desvaneció. Lo que quedaba no era alivio, sino resolución. Afuera, el pasillo estaba tranquilo. Isabella hizo una pausa solo brevemente mientras el equipo médico la guiaba hacia adelante. Robert permaneció a su lado, atento, protector, sin decir nada que necesitara ser dicho. Detrás de ellos, la sala del tribunal estaba vacía. El caso había concluido. La justicia había sido nombrada y aplicada.